Ofelia Medina siempre ha representado algo más grande que la fama, ya sea al alzar la voz por los derechos de los pueblos indígenas, rechazar privilegios o alejarse cuando otros se habrían quedado. A los 74 años, sigue siendo esa misma mujer, valiente, sin disculpas y firme en sus convicciones. ¿Crees que sus decisiones fortalecieron su legado o le costaron todo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias reales de valentía como la suya, no olvides dar like y suscribirte. El ascenso de una estrella inesperada. Nacida el 4 de marzo de 1950 en Mérida, Yucatán, Ofelia Medina nunca encajó en el molde de la actriz mexicana tradicional. No fue preparada para los reflectores. Su padre se oponía a sus aspiraciones artísticas, pero su madre la apoyó firmemente. Con apenas 8 años, la familia se mudó a la Ciudad de México. Allí, se dedicó de lleno a sus estudios y eventualmente se formó en la prestigiosa Academia de Danza Mexicana, donde se graduó como intérprete y maestra en danza clásica y regional. Era disciplinada, centrada y, sobre todo, ferozmente determinada. A los 11 años, se unió a un grupo de pantomima infantil dirigido por el enigmático Alejandro Jodorowsky. Fue un comienzo poco convencional, pero Jodorowsky se convirtió en su primer mentor, moldeando su visión del mundo y profundizando sus instintos artísticos. Para 1968, asistía a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, mientras cultivaba silenciosamente un amor más profundo por la actuación. El punto de inflexión llegó en 1969. Con apenas 18 años, Ofelia protagonizó Patsy, mi amor, una película dirigida por Manuel Michel y escrita por el legendario Gabriel García Márquez. El momento era simbólico. México atravesaba agitación social, represión política y una revolución sexual impulsada por los movimientos feministas globales. Y el personaje de Ofelia, Patsy, encarnaba todo lo que la sociedad conservadora mexicana temía y deseaba al mismo tiempo. Interpretó a una estudiante universitaria privilegiada que se movía por los círculos bohemios de Coyoacán, apropiándose valientemente de su sexualidad y cuestionando su rol como mujer en un mundo patriarcal. En una escena ahora famosa, cuando un amante intenta presionarla para tener relaciones sexuales, Patsy declara: «Será cuando yo quiera y con quien yo quiera». Para una película mexicana de 1969, esa frase no solo era provocadora, era revolucionaria. Su actuación fue magnética. Detrás de las coloridas minifaldas y las botas go-go, había un personaje y una actriz que exigía espacio en un mundo que no estaba listo para ella. Patsy, mi amor, capturó el caos psicodélico de la época y se presentó en el Festival de Cine de Acapulco, donde atrajo gran atención. Con ese único papel, Ofelia Medina no solo se convirtió en actriz, sino en símbolo, y sin embargo, a pesar del éxito, se sentía desconectada de la maquinaria de la fama que la rodeaba. La industria la elogiaba, pero pocos la comprendían. No perseguía papeles protagónicos, llegaban a ella. Y cuando lo hacían, los abordaba con más intención política que ambición comercial. Eso fue lo que la hizo destacar, y lo que eventualmente la convertiría en un blanco. La fama de las telenovelas y el precio de la visibilidad. A principios de los años 70, Ofelia Medina ya había causado sensación en el cine. Pero fue en la televisión, especialmente en el mundo en auge de las telenovelas, donde consolidaría su legado. Su entrada en este medio no fue algo que persiguiera con insistencia. Después de una actuación teatral, la legendaria actriz Ofelia Guilmain la vio y quedó tan impresionada que organizó una reunión entre Medina y Luis de Llano Palmer, el poderoso director de Televicentro. Fue un encuentro que cambiaría su vida. En ese momento, las telenovelas estaban dominadas por estrellas veteranas como Silvia Derbez y Amparo Rivelles. Ofelia Medina era joven, de rostro fresco
y relativamente desconocida para el público televisivo. Cuando Ernesto Alonso, el llamado Señor de las telenovelas, la eligió para el papel principal en Lucía Sombra en 1971, un personaje ciego, los expertos de la industria se sorprendieron. Fue una elección audaz, pero Alonso vio en ella algo que otros aún no reconocían: profundidad emocional, inteligencia y una intensidad silenciosa. Lucía Sombra fue un éxito. El público respondió no solo a la historia, sino a la capacidad natural de Ofelia para encarnar la vulnerabilidad sin parecer débil. Su ascenso fue rápido. Protagonizó La señora joven, Paloma y La hiena, donde se mantuvo a la altura de la imponente Amparo Ribelles. Cada papel consolidó su reputación como una presencia seria y magnética en pantalla, diferente a cualquier otra actriz de su generación. Pero fue Rina, en 1977, lo que lo cambió todo. A finales de los 70, la televisión mexicana tenía reglas estrictas no escritas. Ciertos temas, especialmente los sexuales, políticos o imperfectos físicamente, se manejaban con extrema cautela. Rina rompió con todo eso. Medina interpretó a una joven jorobada que vendía flores en la calle, quien inesperadamente hereda una fortuna y se enamora de un hombre poderoso. La historia era conmovedora, pero lo que la hizo icónica fue la manera en que rompió barreras. Su personaje no era convencionalmente bella, sin embargo, era la protagonista. Tenía escenas románticas, tenía poder, y millones de espectadores no podían dejar de mirar. La serie también empujó los límites sociales. Una subtrama que incluía tensión sexual más explícita entre otros personajes escandalizó a los hogares conservadores. Fue la primera telenovela nocturna en español, transmitida a las 9 de la noche, un horario antes considerado demasiado arriesgado para el melodrama. La reacción fue inmediata y abrumadora. Cuando se filmó la boda de Rina y Carlos Augusto en la Basílica de Guadalupe, se reunieron multitudes reales tratando la ceremonia ficticia como un evento nacional. Pero la fama tuvo un costo. Por primera vez, Ofelia Medina dejó de ser una artista privada. Se convirtió en un nombre familiar. Cada uno de sus movimientos fue analizado. El público adoraba a Rina, pero las expectativas de la industria se volvieron asfixiantes. Los productores comenzaron a ofrecerle papeles similares, esperando que replicara el éxito de Rina. Querían la deformidad otra vez, el desamor otra vez, la misma magia, pero sin sentido. Peor aún, algunos fanáticos empezaron a creer en la ficción. Tras una trama en Rina, en la que su personaje era curado de su joroba, miles de espectadores escribieron a Televisa pidiendo el nombre del doctor que había realizado la supuesta cirugía. El frenesí fue tan generalizado que el respetado periodista Jacobo Zabludovsky tuvo que aclarar públicamente en 24 horas que la historia era ficticia. La línea entre personaje y actriz comenzaba a desdibujarse. Medina, ya incómoda con la superficialidad de la fama, empezó a alejarse. Detrás de cámaras, su mentalidad estaba cambiando. La fama ya no se sentía como un regalo, se sentía como una trampa. Y en los años que siguieron, tomaría decisiones que la mayoría de las estrellas no se habrían atrevido ni a imaginar. Chiapas, La salida y El destierro. A mediados de los años 90, Ofelia Medina ya no era solo una actriz, era una activista. Mientras sus colegas perseguían papeles comerciales, Medina centró su atención en Chiapas, una región que se había convertido en el epicentro de la lucha indígena en México. Inspirada por sus años interpretando a Frida Kahlo, primero en cine con Frida, Naturaleza Viva, y más tarde a través del teatro en México y América Latina, se involucró cada vez más en causas que cuestionaban los mismos sistemas que antes la habían celebrado. El levantamiento zapatista de 1994 la transformó. Lo que comenzó como solidaridad pronto se convirtió en inmersión total.
Visitó comunidades, escuchó historias y usó su voz para amplificar las quejas de los pueblos Tzotzil y Tzeltal. No era una alianza performativa. Organizó talleres, ayudó a mujeres indígenas a acceder a la educación y denunció públicamente los fracasos del gobierno. Para algunos, era admirable. Para otros, especialmente dentro de instituciones poderosas, era peligroso. Su regreso a la televisión en 1996 ocurrió bajo circunstancias extrañas. Había pasado una década desde su último papel protagónico en telenovela, Con la Gloria y el Infierno. Televisa, consciente de su legado y desesperada por audiencia, le ofreció el papel principal en Para toda la vida, una coproducción con la cadena chilena Megavisión. A pesar de su creciente desencanto con los medios tradicionales, Medina aceptó. No por fama, ni siquiera por arte. Necesitaba financiamiento para su labor humanitaria en Chiapas, y esto era un medio para lograrlo. La producción fue caótica. El protagonista masculino, el actor chileno Ezequiel Lavanderos, no tenía química con ella. El guión era débil y la dirección incierta. Medina interpretaba a Elena, una mujer injustamente encarcelada por asesinato que regresa a recuperar su vida después de 15 años. Pudo haber sido una historia poderosa, pero la verdadera razón por la que aceptó el papel, la posibilidad de incluir historias indígenas en la telenovela, nunca se concretó. Los productores se negaron a incorporar los temas que ella propuso. Entonces llegó el punto de quiebre. En agosto de 1996, Medina tenía previsto asistir a una conferencia internacional sobre derechos étnicos en San Cristóbal de las Casas. Avisó con antelación a Televisa, solicitando un breve permiso para asistir. Pasaron los días, sin respuesta. Finalmente, a solo 48 horas del evento, la cadena rechazó su solicitud. El mensaje fue claro: primero la celebridad, después las causas. Medina no se inmutó. Grabó su última escena, una en la que su personaje salía por la puerta, y no regresó. Recogió sus pertenencias del camerino y se fue sin ceremonia. Ese acto, tan raro en una industria construida sobre la obediencia, desató indignación. Emilio Azcárraga Milmo, el envejecido patriarca de Televisa, ordenó supuestamente la cancelación inmediata de la producción. Su personaje fue eliminado mediante un torpe accidente automovilístico con una doble. Su nombre fue vetado. Sus películas fueron retiradas de la programación de Televisa. Su imagen borrada de repeticiones y homenajes. No fue solo un exilio profesional. Fue una eliminación cultural. Ofelia Medina se convirtió en persona non grata en la misma industria que ayudó a definir. Pero no emitió comunicados ni pidió perdón. Fue a Chiapas, con un camión lleno de comida, medicinas y ropa para familias desplazadas atrapadas entre la violencia y la indiferencia. Lo que los medios llamaron escándalo, ella lo vio como claridad. Había elegido su bando, y no volvería jamás. Enrique María y la propuesta que nunca ocurrió. En 1977, en el apogeo de su fama con Rina, la química en pantalla entre Ofelia Medina y su coprotagonista Enrique Álvarez Félix cautivó al público en todo México. Los espectadores adoraban a la pareja. Rina y Carlos Augusto no eran solo amantes ficticios, eran símbolos de transformación, resiliencia y un amor improbable. Pero lo que pocos sabían en ese momento era que la verdadera historia detrás de cámaras era igual de compleja y en algunos aspectos aún más dramática. Al terminar las grabaciones, Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria María Félix, hizo algo inesperado. Le propuso matrimonio, no en la pantalla, no como un gesto publicitario, sino en privado, con sinceridad y un matiz de desesperación. Según Medina, él le dijo: ¿por qué no nos casamos? Sería lindísimo. Ella se sintió profundamente conmovida. En una entrevista décadas después, admitió: fue el halago más grande que me han hecho en la vida.
pero incluso entonces lo rechazó. «No creo en el matrimonio», dijo, «y no me habría casado con él». Eso no fue el final. Algún tiempo después, Enrique la invitó a cenar con su madre, la siempre majestuosa María Félix. La velada transcurrió con la típica elegancia de la alta sociedad, entre conversaciones educadas y formalidades. Pero después de que María se retiró de la mesa, Enrique se inclinó y le hizo una oferta que pocos podrían imaginar rechazar. «Todo lo de ella», dijo en voz baja, «será tuyo». No era una manipulación romántica. Era un acto de confianza. Ofelia Medina entendió lo que significaba. Si aceptaba, no solo estaría unida a Enrique, sino al legado de María Félix, una de las figuras más poderosas y controvertidas de la historia cultural de México. Aún así, dijo que no. No porque no lo quisiera, sino porque se negó a traicionar sus principios. Años más tarde, cuando Enrique falleció, la realidad de su testamento demostró cuán en serio hablaba. En lugar de ir a una esposa que nunca tuvo, la fortuna de María Félix se dividió entre su leal secretario, Javier Telles Pulido, quien recibió $50,000, y su asistente, Luis Martínez de Anda, quien heredó las propiedades de Cuernavaca y Polanco, junto con un departamento que había pertenecido a Enrique. Ofelia no recibió nada. Por elección. La historia resurgió cuando ella la compartió en El Show de las telenovelas, y el público quedó atónito, no por haber rechazado la herencia, sino porque confirmó lo que muchos sospechaban, que Enrique Álvarez Félix, un hombre notoriamente reservado y hermético, había visto en Medina un tipo de compañera rara, alguien en quien podía confiar todo, incluso su futuro. Pero para Ofelia, nunca se trató del dinero. Su trabajo político, sus actuaciones, su activismo, nada de eso encajaba con el mundo de las herencias lujosas y las dinastías culturales. Valoraba más la libertad que la riqueza, y en ese momento, cuando tantos habrían dicho que sí por seguridad o ego, ella se mantuvo fiel a sí misma. Mirando atrás, Medina nunca contó la historia con arrepentimiento, solo con ternura. Esa era su forma de amar, dijo, y yo también lo amé, pero no de esa manera. Cicatrices familiares, silencio público y una niña en medio. Ofelia Medina nunca ha sido de las que se acobardan ante las verdades incómodas, especialmente cuando se trata de la familia. A lo largo de los años, se ha enfrentado a gobiernos, gigantes de la televisión y tabúes culturales. Pero en tiempos recientes, una de las batallas más dolorosas y profundamente personales que ha vivido no vino de extraños ni de instituciones, sino desde su propia familia. Su sobrina, Andrea Medina, una brillante académica con doctorado en antropología y experiencia laboral con las Naciones Unidas, había llevado la mayor parte de su vida lejos del foco mediático. Pero eso cambió tras su discreto y privado matrimonio con Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, una de las bandas de rock más queridas de México. Su unión fue deliberadamente reservada. Rubén siempre había protegido ferozmente su vida privada, y Andrea respetaba eso. Aún así, los más cercanos sabían, se habían casado en Estados Unidos y más tarde tuvieron una hija, Cosma. Pero algo salió mal. En una entrevista con Matilde Obregón, Ofelia Medina rompió el silencio. Reveló que Andrea y Rubén se habían separado y que la ruptura había dejado heridas emocionales aún sin sanar. Lo peor, según Medina, fue que Rubén se negaba a reconocer a Cosma como su hija. Le pidió a Andrea que mantuviera todo en privado, y ahora finge que nunca ocurrió, dijo. Es desgarrador. Mi sobrina es una mujer digna y merece ser tratada con respeto. Las palabras de Medina tocaron un nervio tanto en la prensa como entre los seguidores del músico. Rubén había sido durante mucho tiempo una figura asociada con causas progresistas, activismo ambiental y esfuerzos humanitarios, valores que reflejaban los de Andrea. De hecho, fue su compromiso compartido con la preservación ambiental, en particular las campañas por el derecho al agua,
lo que inicialmente los unió. Se conocieron luchando por el agua, dijo Ofelia. Ahora ella lucha sola, por su hija. Tras las declaraciones de Medina, Rubén Albarrán publicó una rara respuesta en sus historias de Instagram. Reconoció que había un asunto legal privado en curso e insistió en que no había abandonado sus responsabilidades. «Mi silencio no es una admisión de culpa», escribió. «Estoy actuando completamente dentro de la ley». Luego calificó las declaraciones de Medina como falsas y engañosas. Andrea, por su parte, ha permanecido en silencio. Ha rechazado entrevistas, evitado las redes sociales y se ha enfocado exclusivamente en su trabajo y en su hija. Pero la postura pública de Medina envió un mensaje claro, que incluso a los 74 años defenderá a las personas que ama, sin importar cuán poderosa sea la voz en contra. La situación sigue sin resolverse ante el ojo público. No hay fallos judiciales, no hay negaciones oficiales de paternidad, solo hay silencio y dolor. Y en medio de todo, una niña atrapada entre dos narrativas, una de herencia y responsabilidad, la otra de negación y distancia. Ofelia Medina sabe mejor que nadie que el silencio nunca es neutral. Ya sea en política, en arte o en familia, el silencio tiene peso. Y cuando ella rompió el suyo, lo hizo por la misma razón de siempre: decir la verdad, incluso si le cuesta caro. Exilio, memoria y la silenciosa lucha por ser recordada. En 2021, a los 71 años, Ofelia Medina se paró sobre el escenario durante la ceremonia de los premios Ariel número 63. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la honraba con el Ariel de Oro, un premio a la trayectoria que reconocía más de 5 décadas de trabajo en el cine. Para muchos, era un reconocimiento que llegaba tarde. Para ella, fue agridulce. Medina no había regresado al centro de atención por voluntad propia. Tras su ruptura con Televisa a mediados de los años 90, fue prácticamente vetada de las principales cadenas mediáticas del país. Sus películas fueron retiradas de las retransmisiones. Su nombre desapareció de los homenajes y retrospectivas. Incluso cuando actuaba en teatro o en producciones independientes, los medios más grandes solían ignorar su trabajo. No solo fue marginada, fue borrada, pero no desapareció. En lugar de eso, redobló esfuerzos en lo que más le importaba: escribir, dirigir y actuar en teatro político, crear conciencia sobre los derechos indígenas y ayudar a moldear conversaciones sobre género, violencia y memoria. Sus proyectos: Cada quien sufrida e íntimamente, Rosario de Chiapas, fueron escritos, dirigidos e interpretados solo por ella. Actos de resistencia, no solo de arte. A través de ellos, trajo de vuelta las voces de mujeres que habían sido silenciadas. Frida Kahlo, Rosario Castellanos y muchas mujeres indígenas relegadas a los márgenes de la historia mexicana. A medida que su activismo maduró, también lo hizo su claridad sobre el envejecimiento. Nunca persiguió la juventud, nunca ocultó sus años. «El miedo es lo que te enferma», dijo una vez en una entrevista. «Para estar saludable hay que ser valiente». Ha hablado sobre la prevención del cáncer, el abandono de las actrices mayores y la invisibilidad impuesta a las mujeres después de cierta edad. Cuando le preguntan por su legado, no responde con orgullo, sino con preocupación, por el futuro de la cultura mexicana y por el silencio que lentamente envuelve la obra a la que dedicó su vida. También ha observado, a menudo con frustración, el declive de la televisión mexicana. «Ya ni prendo las noticias», confesó. «El contenido se ha colapsado. Está desconectado de la realidad de la gente». En cambio, encuentra esperanza en la nueva generación de cineastas mexicanos, como Amat Escalante, Carlos Reigadas y Tatiana Hueso. Aplaude su valentía, su compromiso con la verdad y su negativa a ceder. Aún así, hay momentos en los que el peso del exilio la alcanza. En entrevistas privadas ha admitido sentirse cansada, incluso desilusionada. «A veces pienso que tiré mi carrera a la basura», dijo una vez.
Pero no podía quedarme callada. No podía aceptar papeles que silenciaran todo en lo que creo. Actualmente, recorre el país con Las Recuperadas, una obra cómica sobre la recuperación y la resiliencia, compartiendo escena con leyendas como Patricia Reyes Espíndola y Susana Dos Amantes. En ella, interpreta a una mujer encantadora y ligeramente ebria que dice verdades incómodas. En muchos sentidos, es un reflejo de sí misma, aguda, directa y aún combativa. El silencio de Ofelia Medina no fue ausencia de palabras, fue ausencia de permiso. Durante años, fue silenciada, no por falta de opinión, sino por una cultura que eligió mirar hacia otro lado cuando las mujeres se volvían incómodas. Hoy, a los 74, ha decidido hablar, no para provocar, no para mendigar un legado, sino porque su historia importa, y porque sabe que si ella no la cuenta, alguien más la reescribirá. ¿Qué crees que debería definir el legado de Ofelia Medina, su arte, su activismo o su negativa a guardar silencio? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias de íconos que defendieron lo que creían, sin importar el costo, no olvides dar like y suscribirte.